más mayor de lo que creéis, lo que pasa es que me conservo. Está muy bien cogiendo esas riendas. Pues os engaño. Mirad, antes de empezar, quería recordar y dedicar este meeting a los compañeros de Izquierda Unida por Alzalzán. Anoche, en torno a las 12 menos cuarto de la noche, un grupo de ultraderecha intentó incendiar nuestra sede en Morazábal. Esto no es algo aislado, esto es algo que ya conocemos bien. Es Morazábal, es Alcalá de Henares, es Alpedrete, son las amenazas a nuestros concejales, portavoces y alcaldesas como la de Navagalamella, San Sebastián de los Reyes, también nos ha ocurrido en Hoyo de Manzanares, etcétera, etcétera. Es decir, es algo sistemático, organizado y sobre todo consentido por un gobierno, por unas administraciones, que cuando salimos a la calle a defender nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la salud, se nos reprime. Pero cuando estos grupos ultras actúan, se les consiente. Por tanto, yo pediría un aplauso a estos compañeros que lo están pasando francamente mal. Pero no lo van a lograr. No. Lo que quieren es echarnos, porque hacemos daño. Las movilizaciones sociales y la respuesta política de la izquierda, los movimientos sociales, el movimiento sindical, estamos haciendo daño. Y es sorprendente en un país como este, tremendo, ¿no? Bárcenas ha ido a la cárcel, fijaros, lo que ha tardado, ¿no? Cualquier país del mundo. Algo tendrá que ver la presión social y la querella que puso Izquierda Unida para eso. Pero hablando de sanidad, la semana pasada, el mismo día que fui a un acto como este, de todo este esfuerzo que estamos haciendo de peinar, en el que prácticamente hemos ido a los núcleos, bueno, hemos ido a más de 80 poblaciones en Madrid en 3 meses, fundamentalmente Rubén, que se ha recorrido casi todo. La semana pasada, creo que era el viernes, salió una noticia donde Lamela y Güemes eran imputados por irregularidades en la asignación de la externalización de nuestra sanidad. Hay profesionales y trabajadores de la sanidad aquí. En 2003, hace 10 años, se cumple del inicio del ataque a la sanidad pública en nuestra comunidad. ¿Os acordáis de Severo Ochoa? ¿Cómo se atacó? ¿A quién? Primero a los profesionales y a los trabajadores. Con una mentira lanzada de los medios de comunicación de la derecha, orquestada por el gobierno, que ya sabemos que buscaba, que era crear un clima en la sociedad hostil al trabajador de la sanidad para justificar su privatización a favor de las empresas de ellos. Pues bien, ha sido muy duro. Aquí ha habido carreras profesionales rotas, personas a los que se les acabó la vida prácticamente, médicos, enfermeras, sindicalistas de esos. Y yo quiero decirles a esos compañeros y compañeras y a los que estáis protagonizando ahora la marea blanca y las movilizaciones sindicales en el sector, que la movilización merece la pena, porque han sido muchos años y muchos sacrificios, pero al final hemos acabado con la carrera política de Lamela y de Güemes y próximamente espero que vayan a la cárcel, compañeros. Y que se cuide la Ketty, que me respondió muy chulito el viernes cuando hizo estas declaraciones, diciendo que era un demagogo. Él es un delincuente. Tenemos que seguir, compañeros, porque están privatizando, porque quieren hacer negocio con lo que es de todos. Así que a continuar, porque vamos poco a poco. Cada movilización, cada concentración, cada marea es un clavito más en su tumba política. Y esto lo digo en un distrito como Villaverde, el cual conozco bien, aunque tenía mucho tiempo sin venir, ¿no? Aquí algunos ya lo saben. Y hablar de por qué se privatiza algo de la sanidad, que es algo que no le cabe en la cabeza a nadie. Ningún país está haciendo esto. Y el que lo inició, que fue Inglaterra y Noruega, han dado marcha atrás. Debido al desgaste y al tremendo gasto en dinero y sufrimiento social que ha significado eso para esos dos países. Cuya, sobre todo en Inglaterra, tasa de natalidad ha dado un retroceso desde que se privatizó la sanidad. Ojo con lo que están haciendo. Pero es importante saber por qué están privatizando algo que a nadie le cabe en la cabeza, por muy derechas que sean. Porque lo que están diciendo es que se privatiza porque la sanidad es muy cara.
Porque los enfermos, los usuarios y sobre todo nuestros mayores tienen la culpa porque van y piden medicamentos cuando se encuentran mal. O porque utilizamos demasiado las urgencias y sobre todo a la población inmigrante se la castiga culpabilizándola al gasto sanitario. Es decir, se nos quiere decir que la privatización, la culpa la tenemos nosotros. Y esto es un auditorio de gente muy comprometida, pero es importante contrarrestar este argumento, porque va cayendo como una lluvia fina y lo que quieren es que nosotros mismos justifiquemos los recortes en la sanidad porque no hay dinero, y eso es mentira. Un dato. A la Mela y a Güemes se les imputa por 4 cuestiones. Una de ellas es por perdonarle 1.400.000 euros a Capio. ¿Sabéis cuánto costaría un centro de salud en Butarque? ¿Que no tenéis? 1 millón de euros. ¿Cómo que no hay dinero? Claro que hay recursos. Habrá menos. El problema es que esos recursos van a las empresas y no a nosotros. Y eso es lo que quiero hablar. ¿Quiénes son los verdaderos culpables de la crisis y por qué se está privatizando la sanidad? Y Villaverde ponía el ejemplo porque es muy claro. Yo cuando terminé formación profesional, mi primer trabajo fue aquí en Villaverde. Yo vivía en Toledo. Y era de los mogollón de jóvenes que salíamos de Toledo en los autobuses y pasábamos, pues bueno, por Pizarra, La Guardia, Parla, parábamos en Getafe y nos dejaban en Metezálvaro, ¿no? Trabajé en lo que es Arcelor, que por desgracia lo van a cerrar. Y luego trabajé en Agisa en Mendezálvaro. O sea, conozco bien la zona y conozco bien toda la evolución de un distrito, de un barrio, de una zona como esta industrial, donde por una política económica se desmanteló la industria y lo productivo y se sustituyó por lo especulativo. Y ahora estamos pagando esas consecuencias. Y yo cada viaje que hacía en esos años en autobús veía viendo cómo se cerraban empresas y cómo se iban abriendo grúas y se iba construyendo. Porque el discurso que se nos metía y se iba por aquel momento el gobierno del PSOE a los centros de formación profesional, se nos decía lo siguiente: hemos entrado en Europa. Y eso es muy importante. Pues, joder, vale. Ya hemos entrado en Europa y tenemos que desmantelar nuestra industria, se nos decía. Porque todos los países de Europa tienen industria y la nuestra sobra. Sin embargo, no hay ningún país europeo que tenga turismo y construcción. Tenemos que apostar por eso. Y no es una casualidad. Y no vino de Merkel. Eso se lleva haciendo aquí ya más de 30 años. Y eso luego se nos contó lo siguiente, en el 94, es decir, y esto requiere de reformas laborales que se adapten a una economía basada en el ladrillo y en el turismo. Y vinieron las reformas laborales, la del 88, la del 94, etcétera, etcétera, ya las conocemos, ¿no? Que lo que querían era flexibilizar, es decir, precarizar la fuerza de trabajo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes que íbamos entrando, esas reformas laborales lo que querían es que entrásemos con contratos temporales. Porque llegaba el verano y había que poner copas, entonces había que contratar a mucha gente. Pero llegaba septiembre y había que despedirlos. Y aquí todos sabemos, y los que habéis llegado a la construcción, que se construye más en verano que en invierno. Y cuando llegaba el buen tiempo y las horas de luz se contrataba a mucha gente. Y salíamos 5 autobuses de Toledo, pero en abril empezaban a salir 15. ¿No? Y luego llegaba octubre y volvíamos a salir 3 autobuses o 5, porque el resto de la gente había sido despedida. Es decir, un marco de relaciones laborales temporal, funcional, un modelo basado en la especulación. Pero a los que eran más mayores, los trabajadores veteranos, los que fueron la punta de lanza del movimiento obrero en la democratización de nuestro país, como fue Villaverde, y los trabajadores de la Standard, de Volpiche, o de la Peugeot, ¿no? O de Casa en Getafe, o de Arcelor, o de tantas y tantas empresas que han cerrado. Esas reformas laborales lo que buscaban era expulsarlos de la vida laboral porque había que cerrar esas industrias. ¿Y qué consecuencias trajo esto? Pues un país que cuando cancela lo productivo deja de fabricar o de prestar servicios. Ya no tiene bienes ni servicios, los tiene que importar de fuera. Y hay que pagar. Pero un país que vive en torno a la precariedad laboral es un país de bajos salarios. Y un país de bajos salarios hace que no podamos consumir. Y que si queremos consumir, tenemos que endeudarnos. Pero además fue un país que de manera deliberada se construyó un modelo especulativo en torno a la construcción, para que ese empresariado que no innovaba nada, pero se lo llevase todo. ¿En torno a qué? A la vivienda, sobre todo a la segunda vivienda. ¿Y quién compraba esa segunda vivienda? Los que teníamos salarios bajos.
¿O los pensionistas con pensiones más bajas de Europa? No, los ricos. Entonces se nos decía que había que bajar el impuesto a los que más tenían, para que con ese dinero que les sobraba se comprasen viviendas, garajes y más propiedades, y los demás pudiésemos trabajar. Y el problema es que se creó una burbuja, y si tú querías acceder a una vivienda, tenías que pagarla y tener una hipoteca. Y una hipoteca que empezó siendo de 15 años, cuando era de 5, pasó a 30, 35, a 40 y hasta 50 años. Por tanto, en resumen, se construyó un país durante décadas que lo que consiguió era lo siguiente: un país de bajos salarios que para consumir, endeudable. Un país que, como no se pagaban impuestos, no podíamos tener la sanidad que nos merecíamos y que este país necesitaba. Pero sin embargo, nacen niños, la gente se enferma, la gente va al médico, hay revisiones, es decir, hay que prestar ese servicio. Pero no había dinero con qué pagarlo. Entonces vinieron leyes que justificaban aquello que se decía de la relación de lo público y lo privado. ¿Os acordáis? Eso tiene un nombre, que es la Ley 1597. Que lo que ya se iba dibujando era que si yo bajo impuestos no ingreso. Y como no ingreso no puedo tener una educación y sanidad pagada por lo público, que es lo que garantiza que sea universal. Pero como ese servicio lo tengo que prestar y los hospitales los tengo que abrir, pues dejo que entre el capital privado. Y se reformó una ley Aznar y la votó el Partido Socialista por nuestra única oposición, que fue la 1597. Y cuando un país tiene bajos salarios, no produce nada y tiene que importar, tiene que vivir en que sus costes laborales sean cada vez menores, y en este barrio lo sabéis perfectamente, para competir. Al final lo que ocurre es la deslocalización, y la Robert Bosch se nos fue, y así se nos han ido tanto. Cuando un país, para acceder a una vivienda, cualquier familia media, cualquier joven que quiere independizarse, se tiene que endeudar hasta aquí por medio de una hipoteca, ese país depende de quién. ¿Quién manda en un país como este? ¿Quién es de verdad el que tiene el poder? La banca. Capital financiero. Y la banca nos prestaba y nos prestaba, pero llegó un momento que ya no nos dejó, ya dejó de prestar y nos cortó el grifo, y eso fue en 2007. Y en 2007 empezó la crisis y se empezó a caer todo, porque se construyó un país con un solo sector, que es la construcción, con un país de bajos salarios que dependía de que nos endeudásemos, y como ya no podíamos pedir más dinero, todo se cayó hasta los 6 millones de parados que tenemos hoy en día. Pero además llega un momento que cuando manda la banca en un país como en el nuestro, el acreedor, el que te presta dinero, llega un momento que lo quiere recuperar, ¿no? Y como no tenemos salarios para pagarles, y nuestras pensiones son bajas, pues ¿cómo se asegura que se le devuelva ese dinero? Con recortes sociales. Por tanto, que no digan que los vecinos de Villaverde, sus mayores, sus jóvenes o sus trabajadores de la sanidad, son o somos los culpables de recortar en sanidad. Los recortes en sanidad, en educación, en empleo, en pensiones, la culpa la tienen esos partidos que decidieron que este país viviese de la banca. Y un país que vive de la banca no es un país soberano. Por eso aquí viene una cosa que se llama troika, acabada con K, que nadie sabe qué es eso, pero ya sabemos cuáles son sus efectos. Y han venido dos veces. La primera, llegaron y dijeron: no va a haber dinero si no hacéis reforma laboral. ¿Y qué hubo? Reforma laboral, que contestamos el 14N pasado. Y ahora vinieron el mes pasado. Y la troika nos vuelve a dictar y nosotros a obedecer. ¿Y qué dijo la troika? La troika dijo: hay que tocar las pensiones, es verdad, son bajas, pero hay que tocarlas. Hay que hacer otra reforma laboral porque, mira, es verdad que todos los que tienen menos de 40 años viven en la temporalidad, pero los que vienen menores de 25 que cobren 400 euros sin contrato. Y tercero, el PSOE y el PP tienen que firmar un pacto para significar que están de acuerdo con esta política. Y eso es lo que hicieron el martes pasado. ¿Qué hacen? Porque aquí, compañeros, este país, para salir adelante, necesitamos cambiar de este modelo y cambiar de estas políticas. Pero el problema que tenemos es que tenemos un modelo político que evita la alternativa, que impide el cambio. Como mucho, permite la alternancia. ¿Qué es? Que se quita un partido y viene el otro, pero lo fundamental sigue igual. Por eso, cuando llegó el momento de elegir en 2010,
Aquí se tomó una opción y los dos partidos mayoritarios decidieron que el rescate era de la banca y no de las personas. Y pactaron el artículo 135 de la Constitución e inmediatamente después se recortaron los presupuestos en sanidad. Y ahora, el martes pasado, han vuelto a pactar para volver a escenificar que cuando haya que elegir, el acreedor financiero está primero y nosotros después. Pues bien, compañeros, nosotros, y lo decimos siempre, Izquierda Unida es una organización con una tradición de pactos, de consensos y de unidad. No saldremos de la crisis si no es en torno a grandes mayorías sociales. Pero jamás apoyaremos un pacto que lo que pretende es reflotar el bipartidismo. Nuestro pacto es con las personas. Pero el cambio que necesitamos también requiere de derrotar en las urnas y política y socialmente al Partido Popular de Madrid. El Partido Popular de Madrid es la punta de lanza histórica de todas las políticas de derechas que luego se han aplicado después. Aquí nadie se atrevió a privatizar y a recortar los presupuestos. El primero fue el Partido Popular y detrás le siguieron todos. Lo dije en otro acto. Solo hay un país, la Italia de Berlusconi, que recortó en sanidad. Pero previamente hubo otro, que fue el gobierno de Esperanza Aguirre y luego de Ignacio González. Y fue un gobierno que en mitad de la crisis se atrevió a quitar el impuesto de patrimonio que pagan aquellos que tienen más de 2 viviendas. ¿Quién tiene más de 2 viviendas aquí? ¿Con este barrio? ¿A quién beneficiaba? A los ricos, a las minorías. Eso es el Partido Popular. El Partido Popular de Madrid es el eje del neoliberalismo en España. Y hay que derrotarles para poder tener un cambio en Madrid y luego un cambio en España. Y en sanidad tenemos una crisis mucho más fuerte que en el resto de España, en Madrid, por lo siguiente. Porque el modelo del Partido Popular era de esta manera. A nivel económico, un sector, el ladrillo, punto. Solo hay que agarrar el coche, irse por el corredor de Henares, por el sur y ahora, por desgracia, por la sierra también. Y ver lo que es nuestra región. Pero luego por el otro lado, como hubo un boom muy grande del ladrillo que no se aprovechó, y por eso estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, se bajó el impuesto a los ricos. Entonces, ¿qué ocurrió con la crisis? Y tercero, mientras se ocultaba en este boom económico que llegó aquí, nos inauguraron el metro en Villaverde, ¿os acordáis? Que vino Isabel Pantoja a inaugurarlo, y bueno, hicieron todo un espectáculo electoral, ¿no? Aprovechándose la demanda de los vecinos. Ellos construían metro y carreteras y hospitales sin un duro. Y lo fueron privatizando y privatizando y privatizando. Y mientras duraba el boom del ladrillo, esto parecía que no pasaba nada. Pero llegó la crisis. Y llegó la crisis y como solo nos dedicábamos a un sector, se cayó toda nuestra economía. Pero como además le bajaron el impuesto a los ricos, se cayeron nuestros ingresos. Pero como todo lo que se construyó en sanidad se lo dieron a la empresa privada, eso sí, había que pagarlo. Entonces tenemos una crisis, que da una crisis fiscal, que es lo que explicaba Rubén, que nos ahoga. Que es, por culpa de la crisis y los recortes, y de bajar el impuesto a los ricos, año tras año tenemos menos dinero, menos presupuesto para la sanidad. Pero como consecuencia de las privatizaciones, cada año a 2 empresas hay que pagarles más dinero. Y lo dijo Rubén y lo repito, es que lo del hospital de Villalba es de traca. Por culpa de los recortes, hay un hospital que está construido y no se abre. Pero como consecuencia de las privatizaciones se le paga a CAPI 1 millón de euros cada mes. Y llevamos 7 meses, 7 millones de euros hubiesen permitido abrir una guardería infantil pública, hombre. Claro que hay dinero, lo que pasa es que el dinero va a las empresas, y esto es importante y por eso me dejo desmontar la mentira en la que están instalados. Por tanto, el Partido Popular hay que derrotarles, porque ellos que plantean de decir, bueno, para salir de la crisis, Eurovega. Y aquí, todos nos acordamos, bueno, es que aquí hay bastantes cosas, ¿no? ¿Os acordáis del parque de la Warner, no? ¿Y os acordáis cuando venía Gallardón y decía que Piolín nos iba a sacar de la crisis? Bien, pues ahora nos dicen Eurovegas. Pues no va a ser así. Y es que aunque venga no va a generar ese empleo por una cuestión muy fácil. Ya no funcionan los casinos como antes. Ya se juega por internet, online.
ya nadie va a nivel físico, cada vez menos. Es un negocio que fracasó en Las Vegas y ha fracasado en cada sitio que se ha puesto. El único sitio que funciona es el Macao, que es una zona de China, que como el internet está controlado y prohibido, la gente va y juega. Pero en este país no va a funcionar. Pero es que además es otra vez el mismo modelo de precariedad laboral, de camareros jóvenes cualificados, pero que lo que hacen es poner copas sin contrato, etcétera, etcétera. Y es un dinero que va a llegar ahí, va a salir, no va a quedar nada. Pero además, claro, para que vengan los jeques y los rusos y toda la madre que los parió, aquí hay que construir un aeropuerto privado. Y se va el presidente de la Comunidad de Madrid al Álamo a decir, con la que está cayendo, que no hay dinero para educación, que por eso los interinos fuera, que cada vez se necesita menos personal en sanidad porque no se le puede pagar. Ah, pero sí hay dinero para construir un aeropuerto privado en el Álamo, mientras el 21% de nuestros niños y niñas sufren malnutrición. Ese es el Madrid que nos depara si gana el Partido Popular. Por eso, compañeros, hay que derrotarlo. Cuanto antes. Pero hay que derrotarles a ellos y a los que van a posibilitar que si el Partido Popular pierde la mayoría absoluta, sigan gobernando. Y aquí es muy importante que no nos engañen, porque hay mucho demagogo suelto que dice que todos son iguales para aprovecharse, llevarse muchos votos y dejar a los de siempre. Y aquí, cuando Rubén defendía las posiciones de la marea blanca en el Parlamento Regional, en los presupuestos, el 22 de diciembre pasado, el 23, luego había que retratarse y había que votar. Y este partido, que dice que no es de derechas ni de izquierdas, se retrató. Y el Partido Popular privatizó la sanidad, pero UPyD se abstuvo y lo permitió. Compañeros, Exacto. UPyD es la marca blanca del PP. Y voy avanzando. Por tanto, tenemos un modelo agotado en lo económico y en lo político. Este modelo basado de bajos salarios, de precariedad, desindustrializado, sin tecnología, basado en la temporalidad y en dos partidos que su ciclo histórico ya se acabó hace mucho. Hay que cambiarlo. Pero este cambio no va a venir del cielo. Lo tenemos nosotros que articular y construir. Y por tanto, se necesita de aquí a 2015 acumular la mayor fuerza para construir una alternativa de cambio en Madrid. Y aquí se habla mucho de encuestas, pero hay dos datos que se destacan poco. Uno, que el Partido Popular después de 23 años ha perdido la mayoría en Madrid. Ese sí se destaca. Lo que no se dice es gracias a quién. Y es gracias a las movilizaciones sindicales y a la movilización social, compañeros, que les ha ido erosionando cada acto como este, cada mesa que ponemos, cada panfleto que entregamos, cada meeting, cada manifestación, cada concentración, cada pancarta que pongamos en el balcón. Les estamos derrotando con ello, por eso hay que continuar. Y el segundo dato es que hay una mayoría de ciudadanos y de ciudadanas en Madrid que están en contra de los recortes y quieren un cambio. Somos mayoría, compañeros. Objetivamente podemos ser mayoría. Tocamos con los dedos el cambio. Nunca lo hemos visto tan cerca. Pero para eso es importante la unidad. Izquierda Unida da un paso enfrente y de manera valiente y clara llama a la convergencia de todos los sectores que estamos sufriendo la crisis. Trabajadores, trabajadoras, pensionistas, estudiantes, parados, técnicos del mundo de la cultura, de la universidad, de la ciencia, de la pequeña empresa, autónomos, todo eso juntos les podemos derrotar. Y para estar juntos tenemos que ponernos de acuerdo en lo que nos podemos poner de acuerdo. En lo que no nos seguimos debatiendo, pero avancemos en lo que estamos de acuerdo. Y eso, en nuestra opinión, es llamar a la unidad de todos los sectores que sufrimos la crisis. Estamos de acuerdo en dos cosas. En dar marcha atrás en las privatizaciones, la reforma laboral y la reforma de la Constitución de hace 2 años, y en echar al Partido Popular. Si esto lo articulamos, los derrotamos. ¿Y en torno a qué? A una idea, que lo que se demanda hoy en la calle sea gobierno mañana en las instituciones. Y eso es que el programa y la política sea el rescate ciudadano. Un programa de rescate ciudadano y no de rescate financiero que no ha servido para nada.
Han pasado 3 años de reformas laborales y tenemos más paro que nunca. 3 años después de reformas financieras.